Imagina un mundo donde la visión va más allá del ordinario. El Sharingan del clan Uchiha. Con este ojo loco, sus portadores pueden copiar técnicas, anticipar movimientos y manipular mentes con ilusiones. Sin duda, un poder alucinante. Pero, ¿y si este formidable poder existiera en nuestra realidad? ¿Acaso sería la clave para solucionar conflictos y construir una sociedad mejor? ¿O desataría el fin de la civilización tal y como la conocemos? Pues en esta ocasión exploraremos esta compleja pregunta, que aunque puede ser algo obvio, sin embargo a su vez es muy interesante de ver. Imagina esto, pana, que al principio del siglo XX, una mutación genética latente activada por factores ambientales o agobio emocional se manifiesta en un minúsculo porcentaje de la población humana, quizás solo en aproximadamente 6 personas, afectando los receptores visuales, otorgando una percepción de movimiento instantánea y la agudización de sentidos. Inicialmente estas personas, apodadas observadores, son consideradas como genios, sin saber de su verdadera habilidad. Y el que me pregunte por qué se llaman así, pues porque quise. Según yo suena bien. Pero bueno, continúo, esto no es tan importante. Altos consejos influyentes detectan estos casos. Tras investigar a miles de personas, localizan a un observador, fascinados por su capacidad y buscando replicarla. Estos individuos se convierten en activos invaluables, capaces de transformar tácticas militares, como por ejemplo una puntería casi perfecta, o incluso en deportes capaz de anticipar el movimiento del balón. Gradualmente, las 6 personas con esta anomalía son identificadas, donde la sociedad se maravilla con tal descubrimiento, donde luego se funda un instituto para estudiar y potenciar estas habilidades o duplicarlas en voluntarios. Aproximadamente 1000 personas se ofrecen como sujeto de prueba para también despertar tal peculiaridad, donde la desigualdad surge, justificada inicialmente por el proceso de un futuro no tan lejano. Los observadores más avanzados evolucionan, la brecha con el resto de la población se vuelve insalvable. Los no observadores, digamos gente normal, o que no son tan compatibles con tales experimentos, se sienten inferiores y marginados, incluso siendo rechazados por el instituto si no cumplen las expectativas asignadas, generando un ambiente tenso. Esto dispara un profundo resentimiento y el surgimiento de movimientos anti-observadores, tanto internos como externos, ya que esta idea no parece ser tan buena idea. Los 6 observadores originales son sometidos a experimentos dolorosos que dañan su mente, todo en nombre del bien común. Años después se crea un suero que replica este ojo de forma artificial, donde para diferenciarlos, que los observadores que despertaron tal mutación de forma, digamos, natural, por así decirlo, poseen tomoes, mientras que aquellos con el ojo artificial despertado a través de un suero carecen de ellos, facilitando la identificación de los más valiosos. Poco a poco, espías infiltrados obtienen información del suero, logrando replicarlo en distintas partes del mundo, ya que todo este instituto lo hicieron público, una total falla, donde más adelante las naciones con mayor número de observadores empiezan a dominar. La capacidad de copiar se extiende al conocimiento y a las habilidades profesionales. Enfermeros pueden copiar procedimientos complejos de los médicos con tal solo verlos. Esto destabiliza las economías globales, ya que la educación tradicional y la acumulación de experiencia pierde valor. El desempleo se dispara y la estructura social se desmorona a medida que los observadores evolucionan. Algunos desarrollan habilidades aún más complejas, como la capacidad de generar ilusiones o manipular sutilmente la percepción de los demás, lo cual lleva a combates directos entre ellos mismos, cada una de su idea y visión de cómo debería ser el nuevo mundo, resultando en batallas violentas y destructivas, donde en los casos más feitos, el trauma o la pérdida que experimentan algunos despiertan una forma aún más poderosa de la mutación, el equivalente al Mangekyo Sharingan, otorgándoles habilidades aún más destructivas. Sin embargo, no todos sobreviven a cierta evolución visual,
Igualmente podía manifestarse como la capacidad de causar daño psicológico o físico con solo una mirada o de distorsionar la realidad de formas limitadas. Este poder incontrolable se convierte en un arma apocalíptica. Con el tiempo, la constante necesidad de copiar, junto con el poder y el aislamiento, podían llevar a los observadores a perder su empatía y conexión con las personas comunes, viendo a los demás como objetos a analizar o manipular en base a un supuesto futuro mejor. El mundo se sumerge en el caos total, el conflicto por el dominio del conocimiento, la intensa desigualdad, el resentimiento social y el uso descontrolado de poderes que la humanidad no estaba preparada para manejar, llevan a la civilización al borde del colapso, donde predomina el miedo, los observadores marginados que buscan la supervivencia y la vasta mayoría de la población sin poder que lucha por no ser aniquilada. Este ojo, que al comienzo fue una bendición, se convierte en el catalizador de la autodestrucción global, una demostración de cómo un poder demasiado complejo y elevado puede llevar al colapso de la civilización. Y imagina un observador que ha usado sus habilidades para prevenir una catástrofe, solo para ver a sus seres amados sucumbir a una tragedia o a la violencia desatada por el caos social. El cerebro humano, aunque mejorado, no está diseñado para procesar tal nivel de dolor. La mente podía fracturarse, llevando a una desconexión total. Este despertar no sería un poder deseado, sino una maldición que consume al individuo. A diferencia del anime, donde el Mangekyo otorga poderes visuales específicos, como el Susanito o el Kamui, aquí estos poderes podían manifestarse como una deformación de la realidad. ¿Me explico? La capacidad de generar ilusiones no sería tan sofisticada como en Naruto, sino más bien una forma de inducir alucinaciones colectivas o paranoias masivas en un área limitada. Esto podía ser devastador en un entorno urbano, generando el pánico. También el costo de usar estas habilidades podía ser la degeneración física o mental progresiva, llevando a la ceguera total, lo cual si te quedas ciego, pues simplemente ya no sirves. Los pocos individuos que despertaron esta fase avanzada se convertirían en figuras míticas y de temer. Sus combates no serían duelos elegantes, sino explosiones de caos, y una mirada podía sumir a una multitud en el miedo o a la manipulación sutil de la percepción. Podía hacer que ejércitos enteros se aniquilaran entre sí. Sin embargo, el uso constante de estos poderes los llevarían rápidamente al borde de la locura, convirtiéndolos en armas, aunque efectivas, ya no serían lo que anteriormente eran, humanos. Ante esta escalada de poder y anarquía, los demás intentarían reaccionar. Los observadores que no hubieran despertado las fases más avanzadas o que no sirvieron para replicar este ojo, o incluso aquellos que aún intentan vivir en paz, alejados de todo esto, serían vistos con una mezcla de miedo y odio, donde existirían cazadores a escala global. El gobierno y los mismos ciudadanos buscarían identificar y neutralizar a cualquier persona con habilidades visuales, sean fallas o no, sin importar su intención. Cualquier individuo que fue expuesto o sometido a los experimentos o que no siguieron órdenes deben ser eliminados. Sin embargo, las potencias mundiales desarrollarían armas específicas para contrarrestarlos, con dispositivos que emitieran pulsos de luz o sonidos incapacitantes que podían engañar incluso a la percepción más aguda. La pelea no solo sería contra otros observadores, sino contra la misma naturaleza de su poder. Un esfuerzo científico desesperado surgiría para encontrar quizás un método para desactivar la mutación. Esto implicaría la captura de observadores para la experimentación, lo que igualmente generaría aún más conflictos éticos y humanitarios. Los resultados de esta investigación podían ser tan peligrosos como la misma mutación, liberando virus diseñados para sanar, pero que la verdad causaría efectos secundarios impredecibles. Igualmente, la gente aprendería a sobrevivir, incluso si la mutación original se extinguiera o fuera suprimida. La desconfianza
y las lesiones psicológicas en la humanidad perdurarían por generaciones. En este escenario caótico que hemos visto, la pregunta aquí es, ¿la humanidad podía adaptarse o estaría condenada, dada a la magnitud de algo desconocido? La adaptación, en un sentido positivo, parece casi imposible, sin un colapso previo. No sería una evolución pacífica, sino una forzada por la devastación. El mundo se vería obligado a encontrar un nuevo equilibrio, uno basado en el miedo y la desconfianza mutua. Si algunos individuos con dicha anomalía lograran sobrevivir a la fase de locura y autodestrucción, igualmente sus habilidades serían vistas con miedo. La sociedad, o lo que queda de ella, aprendería a evitar a estas personas a toda costa. Ante la persecución, aquellos observadores que desearían vivir en paz o utilizar sus habilidades de forma constructiva se verían obligados a formar comunidades secretas y aisladas. Estas aldeas ocultas operarían fuera de las mayores potencias, confiando en su sigilo y en su capacidad para pasar desapercibidos. La lealtad sería clave y la traición se castigaría severamente, ya que la supervivencia dependería de mantenerse cuerdos. El destino de la humanidad dependería de su capacidad para anteponer la cooperación y la ética al poder individual. Sin embargo, pana, la historia nos ha enseñado en múltiples ocasiones que estas lecciones a menudo se aprenden de la manera más difícil.